conversar antes de hacer periodismo, más que hacer periodismo, conversar con la gente, tratar de entender ese difícil corazón humano. Y en estos horarios, de alguna forma, brindar compañía. Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Juan Pastoriza. No, muy buen día, profesor David Galeano, muy buen día, Carlos Báez, muy buen día a los muchachos de la parte técnica. Viernes 31 de enero, termina enero. Muy buenos días para todos, Carlos Báez, les habla Juancito. Encantado de verte, hace tiempo que no nos vemos. Pero por supuesto, el año pasado nos estuvimos viendo y a vos también, Luz, brillante como todas las noches y todas las madrugadas, insoportablemente bella. Mil gracias. Por supuesto que sí. Encantadísimo, maestro. Igualmente. La última vez que le he visto a Carlos fue cuando en el edificio Dakota 5 a la Asociación John Lennon. Exactamente, en el Dakota Building. Bien, Carlos, qué gusto estar con el doctor David Galeano Olivera, que es el presidente, el director de este instituto, el Ateneo de la Lengua Guaraní, que cumple una función demasiado importante en estos días en que hay que aprender a revalorizar lo nuestro, nuestra cultura, porque si perdemos eso, no sé, que ya nos quedamos con esa hojita que lleva el viento. Doctor, ¿cómo está? 40 años del Ateneo. Así mismo, buenas noches, Carlos. Acá en el orden a Luz y obviamente al dueño. Primero de la casa. no, Claro. nada que ver. Esta es la casa de todos. Y también, Juan, muy buenas noches, muy contento de compartir contigo, con los amigos acá en la mesa y sobre todo las cosas con la gran audiencia y teleaudiencia. Estamos cumpliendo efectivamente 40 años en este 2025, exactamente el 23 de septiembre, y han sido años muy interesantes, por un lado también con sus luces y sus sombras, muchas veces ya dando pasos hacia atrás, otra vez hacia adelante. Bueno, hoy, 40 años después, tenemos 140.000 personas que estudiaron dentro del Ateneo, hicieron lo que se llama el curso básico, más de 31.000 profesores que formamos gratuitamente para el Estado paraguayo, 12.000 licenciados en lengua guaraní, tenemos aproximadamente 1.200 magísteres en lengua guaraní y aproximadamente unos 250 doctores en lengua guaraní. Además de desarrollar actividades culturales como el mes del idioma guaraní, el seminario sobre el análisis del lingüismo paraguayo, la semana del indígena, la semana de los casos Ñueú, el Festival del País, que es un festival itinerante, cumplió 30 años, y bueno, a eso le tenemos que sumar la presencia en 100 distritos de todo el Paraguay. Creo que más allá de cualquier cosa somos un modelo de lo que es la autogestión. Vivimos 40 años sin tener que no se depender depende de la dádiva estatal. De nadie, ni tampoco del exterior, de organizaciones internacionales. Así mismo. Aprendimos a autogestionarnos y estamos en eso. Hoy tenemos un local propio en Fernando La Mora, donde justamente este domingo ya le pongo al tanto oficialmente a la audiencia y a la teleaudiencia, Juan, que este domingo el Ateneo como institución con sus 100 regionales de todo el Paraguay te van a rendir un justiciero merecido este homenaje por tu dilatada, valiosa trayectoria en el ámbito de la comunicación, sobre todo en la difusión de lo nuestro, del folclore, de la lengua guaraní, que nosotros valoramos mucho. Cuánta gente, cuántos artistas han pasado a través de los numerosos programas que te tocó llevar adelante, conducir, dirigir. Y bueno, nosotros estamos más que orgullosos y sobre todo muy contentos de que hayas aceptado esa... es una condecoración que le tenemos a personas destacadas. En este caso es el nombre de esa distinción es Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Y va a ser este domingo, están invitados acá nuestros amigos. Carlos tiene que estar el equipo. Por favor. Hablamos con Juan. 11 de la mañana yo le paso ya la ubicación en Fernando de la Mora y terminamos con un rico Borir Iguazú. Es importante. Fabuloso. Folclórico. Y bueno, así es que vengo esta noche en representación y se dio la circunstancia. Yo te decía el otro día cuando me llamabas, Juan, una especie de transmisión de pensamiento. Hacía 2 horas seguramente que nosotros tomamos esa decisión y justo llegó tu llamada y bueno, una coincidencia. Coincidencia. Claro, sí. Para nosotros, ¿Y hace cuánto no hablamos?
Bueno, y hace unos cuantos días ya, que no estaban bueno, en realidad ese premio que vamos a otorgarte es una cosa medio consenso con el equipo. Pues. Muchas gracias. Entonces, por mi parte también, ¿verdad? Claro, sí, siempre motivo de satisfacción también el tener ese tipo de estímulos, porque son estímulos que nos llevan a seguir andando, ¿verdad? Que siempre son necesarios y que en alguna medida también nos marcan, qué sé yo, esa senda y entender que la senda elegida es la correcta. Claro, y si hay piedra en el camino, las habrá siempre, porque esto lo decía Roabasto, cuando en ese diálogo se produce esa chispa de la discusión, de la diversidad de opiniones, que se produzca. Eso realmente enriquece. A lo mejor un rato uno se enoja, un rato se cae en los pies el ánimo, porque esto también es espiritual. Entonces, un día uno se despierta muy optimista, al día siguiente baja un aso total, porque ese es un poco el trabajo del que hace la cultura en un país como el nuestro, donde la cultura un poco es la piecita al fondo. Así mismo. Y desde ahí hay que empezar a remar. Sí, esa es la cuestión. Bueno, yo por eso creo, Juan, que el trabajo a través de un medio de comunicación, sea este o hayan sido los anteriores, siempre y los que vendrán, claro. Siempre tuvieron el carácter de generar espacios para que los artistas paraguayos pudieran poner de manifiesto su arte, cosa que no es nada fácil, como estabas diciendo. Yo te cuento una cosa. Yo tengo una formación de marino, soy el equivalente de suboficial en tierra. Subteniente. Sí, subteniente. O sea, salí de la escuela de especialidades. Y ahí es un dicho que dice, no hay por en la marina no cuey. Y tampoco no hay periodista cuey. No hay. Uno siempre está latente. Las dos cosas que siempre me llevan. El marino porque ahí se aprende a dominar muchas cosas. La rabia, no sé, como el carácter. Y el respeto. El marino respeta mucho a los padres, respeta mucho a la persona mayor, a la mujer. Y esa es la filosofía del marinero. Y también del periodista, tengo entendido. Así mismo. Por más que esta profesión se haya bifurcado en muchos sentidos, por más que los medios hayan subido a otros niveles donde a lo mejor la excesiva comercialización viene a impedir un poco más. Pero esa es un poco la ley del juego en una sociedad como la nuestra. Así mismo. No, yo creo que lo importante sigue siendo esa labor continua que en tu caso y en el de tanta gente acá, como artista también. Carlos es un héroe. Un ejemplo, y la misma cosa. Luz como así la ves, no se queda un rato quieta. El otro día cuando me tocó venir estuvo Hino Méndez, otro héroe, que nos amaríamos tanto, ¿verdad? Sí. Y eso es justamente lo que creo que es el elemento fundamental en una sociedad que se busca una especie de referente, sobre todo entre los jóvenes, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué no la comunicación? ¿Por qué no la música, en el canto? ¿Por qué no, qué sé yo, en el ámbito, digamos, más científico, en la medicina, la ingeniería, en la ciencia que fuere? Pero siempre existen personas que se encargan de generar retos, desafíos a la vida. Y en la medida que los van ganando esos retos, se van imponiendo, ¿verdad? Yo creo que generan más fortaleza. Y allí en más, yo creo que son prácticamente invencibles, como se da en el caso de ustedes. Y se da en el caso de muchas otras gente que en Paraguay supo venir de abajo hacia arriba, catapultarse y llegar a sitiales la mayoría, de prestigio. La mayoría vienen de barrios periféricos, vienen en el caso mío, de Pacaraí. Sí. Pero no solamente de Pacaraí, sino del último barrio. Y no del último barrio, sino en un lugarcito que se llama Curecuá, en donde reinaban los maleos. Cuando era chico, ese lugar era manejado por los maleos, gente que trabaja en la mantadería, y con cuchillo en el cinto y con revólver y con caballo. Ese era el paisaje de mi niña. Claro, ahora ya se desapareció. Pero la gran mayoría de los comunicadores, así como sí, con los artistas, Sabino Jimeno, del interior, ¿verdad? Claro, Sabino Jimeno hoy cumple años
Ayer, o sea, O sea, 30, claro. sí. Y Sabino 1947. fue el que se va a Tereré y hacía cafecito en la época, de la mayor época de la radio. Y luego fue a Carinal, Claro. a hacer el programa de la madrugada. Fue el inventor de prácticamente de esto. Que le quedó el apelativo a Araújo por eso. Porque por la hora. Por la hora. Vai ser o programa de prosa. Araújo de Boré, pedazo de tiempo. Pesa. Y Araújo es un pedacito. O sea, Ay, para que saber. Sí. Tenía una compañera y Vicky. sí, Vicky Vicky, Gavilán. sí, simpaticísima. También profesora. Profesora, hablaba Sí. muy bien el guaraní. Y otro que también se había iniciado con él lastimosamente malogrado, falleció en un accidente, fue un muchacho llamado Lilio Cañete. Sí, acá estuvo trabajando. Bueno, él Este también, horario, sí. así mismo. Él también forma parte de esa camada de gente que vino Él nos del suplantó interior. y nosotros dimos la noticia de su muerte. Sí, Terrible. Sí. terrible. Bueno, y sí, esta es una tarea de posta en realidad. Siempre es y va a ser así. Mucho más ser. Te quiero hacer un comentario de lo que justamente referente a esto. Nosotros estamos en este momento, como son 100 distritos, llegando a cada uno de ellos. El otro día te comentaba que estaba en Coronel Oviedo, en la zona de Caguazú, y estuvimos haciendo una serie de ceremonias, actos de graduación, entregándole a la gente sus diplomas, ¿verdad? Y en una de esas nos tocó hacer el recorrido, repatriación, Caguazú, José Domingo Campos, Campo Nuevo, Raúl Arsenio Oviedo, y el 3 de febrero, Pastoreo. Terminamos un día, 14 horas de colación, ¿verdad? Y al día siguiente nos tocó hacer en Inú. Y allí había sido que es el lugar de nacimiento de Andrés Colmán Gutiérrez, Sí. periodista también de larga trayectoria. Y él dejó una estela así tan interesante en su propia comunidad como comunicador. Hay un hermoso lugar que a toda la gente le invito a visitar, se llama Isla Pacobá, y es un sitio histórico donde alguna vez en la guerra grande, la guerra Guazú, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, 2021 mujeres estuvieron allí soportando todo tipo de atropellos, ¿verdad? Dentro de ese gran holocausto que fue la guerra. Y Andrés rescató ese lugar. Hay una serie de carteles, de señalética, indicando paso por paso quiénes fueron, de qué tiempo a qué tiempo. Y el lugar es precioso, tiene un arroyo con una partida de cascada. Y estar en ese lugar es como estar en el paraíso. Y es hora de él. Claro, sí. Digo nomás como el trabajo no solamente pasa por la prensa escrita, por el micrófono, por la televisión, La sino parte que social. la parte social. Bueno, Andrés llegó a Capital, él no solamente conocía el Hotel Guaraní. Sí, porque dice en su pueblo, él fue compañero nuestro mucho en Última Hora. Decía que era el edificio más alto entonces, es la terminal, y se veía el Hotel Guaraní. Y él a pata, cuando veía el Hotel Guaraní, ya estaba salvado. Entonces, ¿qué conocía? Directo se fue a la Última Hora a pedir y ahí le recibió también otro desaparecido, ¿verdad? Español, decía el cazapeño español, decía. Ahora se me fue la memoria. En esa época era director de periodístico y le dio una oportunidad. Se quedó en la radio porque no tenía dónde quedarse. Ahora es una figura mundial. Mundial, sí, reconocido. Gracias. ¿Ya escucharon? Oímos. Luz habla muy bien guaraní. Sí, claro. Mi mamá, yo soy de Juvenal. Bueno, sí. Claro, O sea, alemán guaraní. Alemán guaraní. Alemán guaraní. Carlito habla el inglés. Inglés guaraní. Inglés guaraní, claro. guaraní. Pero eso no significa que uno no ame el idioma guaraní. Claro. Mi abuela hablaba solamente guaraní, era de San Bernardino. Mi abuelo alemán vino a San Bernardino y se casó con una paraguaya. Qué interesante. Sí. Los extranjeros admiran el idioma guaraní. En Estados Unidos la gente paraguaya hacen una mezcla interesante del guaraní con el inglés. Con el inglés. Ya por la Virgen hoy cortan la parte y te dicen, vamos al edificio, vamos a ver una fiesta. Ya por la building hoy cortan la party. Piensa. Es una mezcla de guaraní con inglés. Genial. Qué anécdota interesante. Y en México, Yahape Güey. Güey.
Entonces, cada rato dicen yo, güey. No sé por qué. No es el güey, nuestro güey no es. No, güey, parece un modín, parece un modín. Cuando llegué acá en la frontera con Brasil era Icuache Pineu. Ah, sí, sí. Se perforó la cubierta, la rueda, Icuache Pineu. Pineu. Ya hasta borracharía, ¿ves? Hay una comería. Sí, una mezcla. Y una vez venía de Bellavista Norte y escuchaban en radio allí, en el vehículo, Yajata Lanchonete, ¿ves? Yajata Lanchonete. En plena, era una cachaca, cantaban en guaraní y en portugués, ¿verdad? Y en una parte se me grabó Yajata Lanchonete. Increíble guaraní, doctor. Sí, sí. A mí me gusta mucho escuchar, yo soy más de escuchar. Creo que esa es mi gran virtud. Sé escuchar y sé leer. A lo mejor soy muy malo comunicando, escribiendo o hablando, pero soy campeón escuchando. En eso nadie me gana. Me voy al interior y escucho cómo habla la gente. Enseguida sé de dónde es. Ajá. Este de Concepción, este de Casa, por la forma de hablar. Este de Encarnación. La risa buena. Sí, esa es virtud. A lo mejor es de alguien, ¿verdad? Pero esa es mi gran virtud. Y, por ejemplo, en Concepción escuchaba, me iba temprano, porque tenía un programa allá en radio, temprano, y trabajábamos canje de carne, en un gran frigorífico, y nuestro programa comenzaba a las 3 de la mañana, y nos sentábamos ahí a desayunar en la terminal pequeñita, y siempre está anunciando una persona la salida de los niños. Dice, cuando Z micro tanto, J compañía tanto, a heavy aquario. Fíjate, la traducción de eso es terrible. Pero en guaraní sale. Claro, perfecto. Sí, porque ahí la radio cumplía ese papel. Fulano tal, hoy puesto tanto, los anuncios, pues. Que la ande me voy a vivir este cuento. Sí, impresionante. Se pasaban las comunicaciones de las familias que estaban retiradas, en duda, cumplía una función social. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Está para venir? ¿Está hoy No, justamente me comentó que no podía venir porque está teniendo un show ahora y entonces ya estará en plena actuación en este momento. Bueno, se disculpa que no puede venir. Mañana sí. Pero mañana hoy. Hoy ya. Yo le quiero comunicar al doctor, uno de los homenajeados de esta tanda que ojalá se entienda, ¿no? Que ya no hay lugar. Exacto. Ya no hay. No hay lugar. La amiga de Luna acá para doctor. Doctor, yo te estoy escuchando y tenés una voz microfónica. Claro, doctor. Sí. Supongo que habrás hecho. Egresado. ¿Vos sos egresado de la escuela? Yo sí soy egresado de una de las facultades de filosofía y daba clase en la carrera de periodismo. Luego me dediqué sí. Y bueno, eso yo creo que siempre es interesante por el tema de guaraní también, al escuchar ahí esa poesía, leer poesía en guaraní, cómo se pone a la gente. Tiene mucha fuerza. Sí. Procuramos siempre usar eso para también el beneficio, sobre todo el guaraní. A Peay por Memena, Ñe Potribe, a Ñe de la Pizacuera. Recién estuvimos en Decir allá en Navarrero. A veces estaban ahora en Maña Boyá, a Hendú, ella Ñe Potribe, Sipe Guanamba. Y hay gente que suele escuchar, porque esa es una de las estrategias que usamos en este momento, Carlos, Luis y Juan, de hacer unas pequeñas grabaciones. La gente cuando tiene tiempo, 3-4 minutos para escuchar un tipo video, TikTok, bueno, hasta allí. Oye, un texto kilómetro ya nadie lee, la página y ya renta. Perdimos esa costumbre. Bueno, y entonces lo que hacemos es grabar poesías y pasamos eso en distintos grupos. Y recurre, la gente escucha y por allí siempre viene el retorno. Oimponá, Ajaramón, Abuelo Borí, siempre viene el comentario y ayuda, definitivamente ayuda mucho la voz. Claro, porque una voz fantástica. Qué interesante que eso ocurra acá en Paraguay. Yo recuerdo algo de acá de Carlos Báez como profesor, sí, aparte de eso, como profesor de inglés. Y allí hay una cuestión interesantísima que tiene el guaraní parecido con el inglés, porque se llama la construcción definitiva. Cuando nosotros en guaraní decimos, ¿cómo se dice? Hago la prueba de acá. ¿Cómo se dice el hijo de Juan? ¿Cómo se diría en el guaraní? Juan Raí. Juan Raí.
Y en el inglés ocurre lo mismo. Juansan. Sí, ahí está. Y entonces cuando decimos guaraní, decimos guaraní. La misma cosa, es la misma construcción gramatical, ¿cierto? Claro, y resulta que en guaraní primero está el poseedor y después los poseídos. Juan era Juan era El sustantivo primero. adjetivo y sigue después. el Lo poseído, ¿verdad? Exactamente. El sujeto Juan, primero y luego el sustantivo. sí, Juan Oruga, Juan Coracuí. Lo que sería, Casi igual, es sí, igual que el inglés. Juan por Roa, eso. John's House. Allí mismo está. Y bueno, y esa es una cuestión que hoy en día también los propios docentes, a veces cuando tenemos alumnos que nos dicen, yo hablo inglés, no hablo guaraní, entonces les ponemos en esa situación y decimos, así como funciona esto en inglés, así también funciona en guaraní. Le ponemos los ejemplos. Una técnica. Una técnica. Y lo Muy mismo bueno. en la escritura. La J de James, ¿verdad? Yaguá. La Yaguá. misma Y. Y la misma de help es Jeta. Jeta. Jeta, Joá, Janicá, ¿verdad? Y usamos la misma. Resulta que, H mudo, pero que suena. exactamente. El guaraní pues tiene más fonemas, más sonidos que el castellano. Totalmente. 33 sonidos tiene. Por eso Tiene la 9 música, sonidos por eso más. la música. Sí, y por eso Y el también inglés es mucho también, más pues, expresivo. claro. Tiene fonemas, sonidos nasales Aparte, que no tiene el castellano. aparte, el guaraní a veces nos enorgullece. Cuando por esas cosas de la vida tuve una beca un año en la BBC y ahí hablaba castellano. Entonces le dije a todo el mundo ahí se presenta, fulano de tal, de Haití, fulano de tal, cada uno con sus grandes condecoraciones, ¿verdad? Sí. Yo no sabía cómo presentar. Entonces, dice, Juan Pastoriza de Asunción, Paraguay. Ustedes tienen algo nuestro, el jaguarete. El jaguar es la marca más vendida de Inglaterra. Sí, sí. El jaguarete es guaraní, esa, guaraní. Este es guaraní. Sí. No me digas. Sí. Qué interesante, bueno, y como esos, digamos, hechos así interesantes, vamos a encontrar muchos otros. Hoy en día tenemos, por ejemplo, ya en un 60, casi 70% del famoso traductor de Google ya funcionando en guaraní. Mira Y que se están haciendo 200.000 palabras, 200.000 vocablos son los que se están traduciendo. Y haciendo ese ajuste que acabamos de mencionar. Lo que en castellano es el hijo de Carlos, al traducir automáticamente ya dice Juan Ravi. ahora, El doctor Carlos Luz, ay, puta, es la emisora que hago. Bueno, vamos a hacer un poquito de música. Por ejemplo, nuestro homenajeado, el otro es Jerkin Daniel, un hombre Jerkin Daniel. 40 y tantos años, 50 de esta 50. historia. En esta tranquilamente. canción que lo envió como Hugo Klein. Hugo Klein, donde aparece justamente. Espero que escuche Jerkin atentamente, Daniel. una hermosa canción. Creo que voy a conocerlo. Sí, yo conozco. Viejazo se llama. Y ahí se menciona estos grandes héroes, como el caso de Carlos Jerkin, Exacto. de toda esa época hermosa de la orquesta. Yo estaba escuchando anoche toda la entrevista que le hicieron. A Jerkin. Sí, emocionante, pues. Sí, a Gendú, Ya. a Tuponade. Sí. Una persona con una larguísima trayectoria. Años viviendo, escuché en Bolonia. Bolonia está viviendo. Sí, en Italia. Sí, escuché que decía eso. Y anduvo con... otra cosa, hablando de guaraní. Pedro Ortega era una especie de arriero en el jet set. Se conocía a Sofía Loren, pero era arriero por decíamos. Por eso le quería Cachoy. Bueno, estamos hablando largo. ¿Cuál ya pasó, Luz? Son 0:41. Bueno, ahí tenemos a Hugo Klein con El Viejazo. Así abrimos musicalmente esta edición. Día viernes 31. Viernes 31 de enero. Menos mal se va enero. Se cobra ahí, ¿no? Hoy se cobra, Los que claro. pueden, los que cobran. Nosotros cobramos lo que estaban hace rato. Luego que 10.000 cobraste, dólares. güey. Y vos, doctor, cobraste algo. También te cobré algo. Entonces, No sobró nada. acá, Para mí, el 31 ya el 60 de enero. ya. diciembre ya soy paiterna. Ojo, paitesa, paitesa. Sí, señor. Pero ya vea, Ya vea. ¿quién nos quita los bailadores? Apenas para ver, ya vea. Ya vea, si Paraguay nunca está mal. Va y se dijo, Ni una esperanza le iba ahí. Más bien por ahí. Magal Peñamboy. Tranquilo, paje. Hugo Klein, de Gatar Noche, el viejazo ahí para usted. Vamos a hacer rápidamente un desarrollo de los temas de hoy. Estamos con la parte solidaria. Hoy, por ejemplo, recibimos vamos a hacer una especie de agradecimiento de parte de la audiencia de ese acto de entrega del audio a nuestro compañero.
Sí, claro que Así sí. nos llamó una persona muy emocionada. Y también vamos a tocar hoy con qué tenemos hoy, Carlos, para tu sección. Los Beatles. Los Beatles, después de desaparecido, va a ganarse un Grammy. Los Beatles. Los Beatles, sí, los Beatles. Y ese motivó una polémica. Porque ¿cómo un grupo ya con gente fallecida Para recibir un Grammy. Ese es el debate Sí, ahora sí, mismo sí. en el mundo. Se desató una polémica total. Vamos a tratar ese tema. Sí, por Y vamos a supuesto. traducir. ¿Se tradujo alguna vez en guaraní la música de los Beatles? Hay una de Imagen se tradujo. Imagen que tradujo en Felipe Guaraní que canta Ricardo Flecha. Ricardo Flecha. Bueno, entre otros, ¿ah? Pero Ricardo el que canta. Creo que es el único que está cantando guaraní. Sí, Imagen. Y la traducción la hizo don Felipe Guaraní. Aparte tradujo a otro famoso cantautor latinoamericano. Serrat. Y Serrat, que Serrat, sí. dice, lo de Serrat es una cuestión fabulosa. Él había estado acá y tuvimos la oportunidad inclusive de entregarle un reconocimiento por el gesto que tuvo. Dice que él viajando escucha una canción y que se le pegó y hasta en sueño él tarareaba. Se me asumí. Y bueno, entonces comenzó a averiguar y a sus colaboradores a medio mundo y le traían y no era esta, no es esa, hasta que finalmente apareció la canción y escuchan el idioma, no era un idioma conocido, averiguan guaraní y él dice, bueno, pues yo quiero saber por qué tanto me atrae este tema que no puedo sacarme de la cabeza. Entonces, casualmente el doctor Rubén María Zaguirre era embajador de Francia y le piden a él y él hace la traducción. Y cuando Serrat se entera de la traducción, se vuelve loco. Era exactamente lo que él más o menos tenía en Lo mente. pronuncia muy bien. Sí, ¿no? Y hizo una pronunciación fabulosa, sobre todo la I del guaraní, pues complicada para el que no está acostumbrado, ¿verdad? Y entonces cantó Chepe Sumí. Escucha. Sí, Está y la tiene- canción. está la doble versión. Sí, Y de- fue con arreglos de Lobito Martínez. Así mismo. Exactamente. Lo mismo arreglo de Lobito Claro, Martínez. sí. Que tuvo el cumpleaños también estos días. Ahí está sonando. Impresionante esta versión del Lano, Sí. catalán, ¿verdad? Catalán. Serrat. Sí. Buenas. Linda voz. ¿Por qué no tocamos ese tema acá nomás? Lo de los Beatles. Todo el mundo está hablando ahora. Polémica. Sí, ¿verdad? Algunos están jugando Sí, sí. en el público. Qué bien pronuncia. Sí, buenísimo. ¿Quién le enseñó allá? Para acá, en la grabación. No, el embajador. Y el propio embajador. El embajador. Mario Zaguirre vino junto a él. El verdadero encargado Hizo de escuchar. toda esa zona. Inclusive le envió inicialmente una grabación de cómo pronunciar. Y hay una historia muy interesante de cómo Juan Pablo II aprendió guaraní usando la técnica de la hipnopedia en sueños. Mirá, bro. Cada noche le pasaban así como una especie de cápsula. Ay, Escuchar. sí, sí, sí. Su compañero Andrés Colmán. Ahí es. Por hipnopedia te pasaban 15, 20 minutos, repetían, el otro día decía Juan Pablo, amanecí con una cantidad impresionante de palabras en la mente. Y fue a ayudarle a pronunciar a una monja. Y en el caso de Serrat, tenía una facilidad única, tipo políglota, habla varios idiomas, eso ayuda muchísimo. Pero no fácil. Y a partir de allí, él metió esta circulación bien, prácticamente todos sus conciertos. Un tema emblemático para Se aprendió de memoria todo. Dicen que en algunos países escuchan esto y dicen, esta es música clásica de eso. Bueno, y lo que ocurrió en Europa del Este en su momento, en la Unión Soviética, cuando José Sulzo Flores a él le graban su famoso guaraní sinfónico. A mí don Félix Guaraní me contó que más o menos 8 millones de cassettes en la década del 70, un poco antes, un poco después, un poco antes que él llegaron. Y a partir de la década del 70, ellos distribuyeron en toda la Europa del Este. Y don Félix Guaraní hacía su programa de Radio Moscú, usando de fondo el gallito cantor. Y esa dice que fue una de las versiones más, o sea, de las guaranías más promocionadas, pues llegaron 8 millones de cassettes solamente en esa parte de Europa.
Y esas acá, recuerdo que Itaipú llegó a publicar 10.000 ejemplares. ¿Cuánto? 10.000. Que llegaron a escuela y alguna gente, ¿no? 10.000. La versión de la guaraní sinfónica cantada en ruso. Sí. Por la orquesta de la radio y televisión. Vamos a ver. Sí. Vamos a tocar un poquito. Está la traducción que le hizo. Ah, ese en español ya. Y esta es la traducción que le hizo Barilo Zaguera. El embajador. El embajador. Gran poeta, ¿eh? Sí, sí. Él pidió que le traduzcan y esta es la traducción que le hizo. ¿Qué le hizo él? Barilo Zaguera hace rato. Que no es la canción. No, pues la canción solamente está en guaraní. Y lo que pidió Serrat es que le hicieran una traducción al castellano. Y cantan las dos. En las dos versiones, guaraní y castellano. Y la versión de Barrio, no sé. ¿Cómo se llama ese escritor que vivía en Paraguay en su época? El Estado Félix, caso de Teodoro González. Ah, no, intelectuales, espérate a ver si ese habla muy bueno. Esta es la versión de Joan Manuel Serrat, clásico de la música popular paraguaya, la guaraní, Sepicasumí. La traducción es del ex embajador Román Barrio Zaguera, que cantada en guaraní y castellano por nada más y nada menos que Joan Manuel Serrat. Y con los arreglos de Lobito Martínez. Allí, tal cual. Eso es impresionante, impresionante. Hoy, por ejemplo, entramos en un tiempo donde se hacen muchas traducciones, por ejemplo, de obras cantadas en inglés, de pop a rock. Acá inclusive hay un grupo que canta rock, ese rock pesado, totalmente guaraní. Sí, y cantan en guaraní. Hay una grabación de este grupo que hizo paraguayo. Y creo que son 17 temas que ellos cantan de rock en guaraní. Y así también mucha gente que tradujo obras de grandes cantantes del mundo. Imagínate. Sí, una de ellas, el caso de los Beatles. Flecha. Sí, de Carlos Flecha. Y la otra, por ejemplo, un cantante muy joven que es de Coronel Oviedo, Néstor Amarilla. Él hace traducciones de canciones en inglés al guaraní. Por ejemplo, algunas canciones de Bob Dylan ya cantadas en guaraní por él. Soprano del diante, por ejemplo. Qué bien. Sí, sí. Impresionante. Y es un poco la muestra que también que todo lo que se dice en otros idiomas se puede decir en guaraní. Ese es el desafío, pues, hoy. Si la lengua es capaz de decir lo mismo. Y acá, por ejemplo, está la muestra. Yo sé que Carlos se va a enojar conmigo. No. Pero tengo entendido que el guaraní tiene más posibilidades que el inglés. El inglés es más duro. El guaraní tiene, se puede decir por ejemplo de mil formas, o piriri, o pororó, como mil formas. No quiero que me, o se van a enojar conmigo algunos que manejan el inglés, pero yo quiero traducir, por ejemplo, ese recitado de ser o no ser, lo escuché ya en guaraní. Sí. Y me gustó muchísimo. Hay, Va a ser Ardizones, Jesús Luis. Hay una serie de, digamos, de patrones lingüísticos que obviamente hacen del guaraní una lengua muy, muy particular. Y un ejemplo nada más de cómo un sufijo, en este caso, una terminación para términos corrientes, ¿verdad?, hace que el sentido, la parte semántica original de una palabra varíe, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, sé aguatá, yo camino, aguatá. Y cuando yo le agrego sé, es deseo o quiero, aguatacé, quiero caminar, deseo caminar, acarucé. Y yo le puedo agregar sé a todos los verbos en cualquier conjugación y sé siempre indica el deseo de algo, ¿verdad? El deseo de. Sí. Y si yo le quito sé, por ejemplo, le agrego va, se convierte en algo habitual. Yo digo, se aguataba, suelo, acostumbro a caminar, acarúa, suelo comer. Y le quito, por ejemplo, le quito va, puedo ponerle, por ejemplo, moa, y decir aguatamoa, acarumoa, ajamoa, iba a. Muy eso se llama modo intencional. Después está el famoso caso del guaú, por ejemplo, aguataguaú, acaruguaú, que es una expresión que en realidad no ocurrió, ¿verdad? Después está algo muy paraguayo, muy pegado en el castellano paraguayo, que
Si nos decimos anga, decimos pobrecito. Vino anga ayer, se fue anga, o anga. ¿Cuál es la traducción del anga entonces? Y el anga se le llama modo pietativo, indica una expresión de conmiseración, de piedad, que no tiene una traducción así fija. Nangana. Bueno, allí, para que tengan otra idea, ¿verdad? El otro día creo que resultó interesante el hacer este comentario. Yo en guaraní, cuando digo ven, venga o vení, es yu. Yu. Ahora, allí es yu. Ahora, en guaraní tenemos algo que ya el castellano no tiene, y es la terminación na, es yu, na. Se dejó, claro, sería una especie de, el na en guaraní es una expresión de ruego. Es como decir por favor, más o menos. Bueno, y otra vez le podemos, si no le ponemos na, le podemos poner mi, el yu mi. Y eso tampoco ya tiene una traducción parecida al castellano. En castellano, vení, venga o ven. En guaraní eso es el yu. Después está el yumi, el yuna, y está la orden, que es el yuque. Ese que es más uno de saque, de yuer bogotana. O sea que son tres cosas distintas. Tres cosas, pero todas indican una expresión imperativa, solamente que suavizada. Es como que yo diga, claro, el yumi, na, sería como decir, en castellano, vení, por favor, dos veces. Y cuando yo le agrego que, yo decir, el yumi, que na. Y el paraguayo es muy especial, va a decir el yumi, que na, y te va a decir otra encima, y catuno. Si pudieras. Si pudieras. Vení, por favor, si podés. Eso muestra la expresividad que ya el castellano no tiene forma de decir. Tampoco el inglés. Bueno, y eso es lo que normalmente hace que el guaraní tenga esa peculiaridad. Con esto, de hecho, todas las lenguas tienen los elementos que necesitan para comunicar, ¿verdad? Y se actualizan, así como se da con las grandes lenguas, con el inglés, con el francés, con el alemán, o lo mismo con el guaraní. Se va renovando. Hay palabras que el guaraní ya no se dicen hoy, así como el castellano. Uno lee cantar el mío Cid, 1500 acá, y ninguna de esas palabras ya decimos hoy. No se utiliza. Ya no se utiliza. Pero este de laboratorio no me convence. Pero de todas maneras se da con todas las lenguas. Hoy sí, claro. Y en el caso de ser lo que se llama la lengua viva, pues eso, vos creas una palabra y si la gente usa, vive, obviamente, y si no, muere. Por ejemplo, ahora ya se incluyó ya Googlea. ¿Sí? Se incluyó. Sí. Claro. Y hablando un poco del guaraní, es la mejor lengua para el romance. Sí. Por eso los grandes poetas de Millán, toda esa gama, son fantásticos en la poesía amorosa. Por ejemplo, vos le decías a una chica, mi hija o de mi tacuñana rojaijo, te dice Nangana. Y Nangana es un poco, está en la mitad entre que te acepta o no. No. Te está probando la chica. Claro. Bueno, eso no ocurre en otro idioma, parece. Y ahí, por eso digo, son situaciones que se van presentando de acuerdo a las características que tiene la lengua. Hay cosas que tiene guaraní que no tiene castellano. Por ejemplo, un caso así bien concreto. Nosotros todo el mundo usamos el guaraní y nadie se da cuenta que eso no tiene equivalente en castellano. Uno se dice en castellano, por ejemplo, países donde se lleva. Yo iba a decir, se saque por ahí, pero en castellano no existe buenas siestas. En guaraní sí saludamos a la siesta. Países donde se lleva. En castellano nadie dice buena siesta. No hay buena siesta. En castellano buen día, buenas tardes, o buenas tardes, y buenas noches. En guaraní también están los matices. ¿Cómo amaneciste? Hasta allí, sí. Otros dicen con el ti, con el yu, con el soró, con el va, con el volvé. Y esos matices no se dicen en castellano, ¿verdad? Y para el reto. O sea, se pueden decir, pero dando una serie de vueltas y vueltas para tratar de significar lo que hizo el guaraní. Y para el reto. Guaraní. También, mi abuela te dice Necambajúbol. Sí. Es demasiado cambajú, sí. Como negro. Sí. ¿Cómo sería la traducción? Negro durísimo. Sí, o, sería... por ejemplo, de petisoy. Sería demasiado petizo, ¿no? Sí, esa terminación. Y pues también diminutivo. Por ejemplo, de petisoy, de arriero y. Y eso está marcado en los ñengas. De arriero, carapé, curepatada. Pensamiento Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, somos tan peculiares para hacerlo estos ñengas y ponerle los marcantes a la gente. Hay uno que dice de arriero yo Banco Nacional de Fomento no que o veo que echaba la Banco Nacional en el momento siempre fue el color bronce allí
Otro dice, en el caso de la mujer, ahora dicen, de cuñar es que macané caballo calecita. ¿Y eso qué significa? O mañana, o echarire, está diciendo algo cierto. Pero hay uno que para mí es insuperable. Hasta hoy no encontré otro mejor que este, ¿verdad? Porque ya en Coreíma, ella puede ganar la cuadra. Dice el ñengán Arrero Moldevarí, Cururu Ñembo. Porque la Cururuma hoy no iba ahí, nunca un año. Quiere decir que es esa que pela Ñembo. Ahora esa la iba a hija. Entonces Pepe, vamos ya por la comparación, pues. Vio al sapo parado y de allí hizo la comparación, no miente, ¿verdad? Siempre la gente ve y luego hace la comparación. O sea, más ahí que el alfajores. Así mismo. Y es el poder de observación que tiene Paraguay. Impresionante. Y ande ellas es Samón Bilirena. ¿Cómo anda el tema de, bueno, para no hacer corto seguramente, cómo anda la narración, la ficción, la novelística en el guaraní? Hay poco, ¿eh? No, hoy ya tenemos una colección muy importante. No digo que tenemos todo, ¿verdad? Pero hay un cambio radical entre... Escribirlo en guaraní. Objetamente. Hay novelas, hay cuentos, hay teatro, una serie de recopilaciones. Probablemente van a recordar ustedes a un gran recopilador, no creador, no es que hacía cuentos él, sino que él salía grabadora de hermanos. ¿Y ese es el otro? Sí, y Rubén Rolandi. Lastimosamente fallecido. Rubén tenía la costumbre de Roque Alonso. Roque Alonso, donde lastimosamente falleció. Y el otro que hizo el camino recorrido con él fue y sigue siendo Miguel Ángel Mesa. Sigue hasta ahora. Hasta ahora, que también está catalogado como el mejor poeta guaraní. Y una joya viviente. Esa El problema es para escribir el guaraní. Y ¿sabes? No es tan fácil. Claro, Carlos, pero ocurre algo interesante. En tu condición de profesor de idiomas, en este caso en inglés, vas a saber. La regla en guaraní es una letra, un sonido. Yo le suelo decir a la gente que es mucho más difícil de escribir castellano, y a mí me consta, yo enseño castellano, por el hecho de que nosotros, por ejemplo, no escuchamos y no producimos estos fonemas, la diferencia entre la Z, la S y la C. Entonces la criatura y el joven normalmente cometen una partida de errores por el hecho de que el castellano se aprende memorizando. Como yo sé que sa, y quito la lengua como corbata, zanahoria, y una H de por medio, y todo lo que estamos acá escribimos zanahoria con Z y con H, porque ya, o porque nos digamos 50.000 veces, porque escribimos no sé cuántas veces, por eso, pero no porque escuchamos la Z y mucho menos la H. Cierto. Aprendimos a memorizar. Y eso hoy en el guaraní se hace una tarea mucho más fácil porque la criatura escucha una letra y equivale a un solo sonido. No existe esa dificultad de que o es larga o es corta. En guaraní solamente existe la de corta. Claro. S, Z o S es solamente S en guaraní. ¿Verdad? Entonces eso simplifica, ¿no? Es que se creó nomás así como una especie de mito también que es muy complicado. El que ya está acostumbrado a esto escribe rápidamente. Nosotros conseguimos que la gente haciendo un curso regular, ese en 6 meses o en un año pueda escribir. Y básicamente también hablar. Con 300 o 400 palabras una persona se defiende perfectamente. 80 verbos, lo más importante, venir, ir, traer, comprar, eso uno sabe. Y la conjugación de guaraní es la más sencilla del mundo. Lo único que uno tiene que recordar son unos prefijos, se, a, guata, de, re, guata, o, guata, a, re, o. Yo relaciono se, a, de, re, o. Y guata no cambia. Guatá hace de comienzo a fin, se aguatán. Sí, como el inglés, entonces. Igualito. Claro. ¿Y qué hago yo? Quiero poner en el pretérito y lo único que le agrego es curí. Y lo único que hay que cambiar es a y después guatacurí sigue. Guatacurí o guatacurí. Ya, guatacurí. Caminaste. Claro. Y si quiero llevarlo al futuro, quito curí y le pongo ta. Y digo a, guatata, re, guatata, o, guatata, ya, guatata. Guatata no cambia. Guatá es el verbo. Le agrego curí, el pretérito le agrego ta, el futuro. Es sencillo, ¿no? Damos esto para el siguiente corte. ¿Qué similitud, por lo menos un sonido ahí con el japonés y con el árabe? Hay mucho. De hecho, hay estudios que demuestran algo interesante, la silabación, lo que se llama la sílaba directa. Consonante vocal, Bori, yo, co, pa, ma. Bori, árabe. Sí, allí tenés. O decir en ya. Todas terminan las palabras en vocales. Y eso es lo que genera
al no enseñarse correctamente el castellano, la gente está acostumbrada a hablar guaraní, y en guaraní no existen consonantes finales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al hablar castellano, a muchos se les cae las consonantes finales. En vez de decir libertad con la D final, es libertad. O en una de esas tan común, reloj o reloj. La vaca, por ejemplo, ¿por qué le dicen la vaca? Claro, Bacales. y hay otro elemento tan interesante. Se van a dar cuenta que en la medida que entremos en la pregunta, el castellano es un idioma de sílabas llanas. Vaca, caballo, oveja, cabra, camisa, zapato. El guaraní es un idioma de sílabas agudas. Vaca, caballú, oveja, cabará, camisa, zapato. Todo termina en boca. Por eso en guaraní no pintamos el acento final, o llenaríamos acento, así como en el castellano, las palabras que terminan en vocales, N o S, nos llevan acento pintado, las palabras llanas. Hacer una pausa. ¿Cómo no? Esto es apasionante, vamos a estar apasionante. ¿Te quedaste a las 3? Sí, me quedo. Carlos se quedaste a las 4. A las 7:30. Perfecto. Quizás vamos a pedir una música a Alberto Vidal Jr. para hacer un corte. Y quiero que presente esto, David, con ese ñe. Bien, 1 de la mañana y 31 minutos. ¿Por qué razón estamos con Óscar Pérez? Su clásico, Xerendalazán de Silvestre Silva. Bueno, hoy está de cumple el director de La Alegre Pólvora Nueva. Sí. Y de Ahí, por supuesto, un saludo especial para ¿Cuántos años Oscarcito. tenés, Óscar? Felicidades. 74 cumple. 1900, ¿cuánto? 1950. 50. 50. Jovenzuelo. Sí. Es un niño. Muchachito. Sí. Un poco Por ahí va. Claro, muy bueno. Aparte, Sí. tiene un estilo. Tiene ese Le va a estilo, gustar o no, sí, pero claro. tiene un estilo. Y él puso muy de moda el tema de María La Escobar. María Escobar, También. Xerendalazán. Sí, Xerendalazán sobre todo. Y ese estilo bailable, ¿verdad? Es clásico en las pistas de baile. Totalmente. Donde actúa Oscar se llena definitivamente y tiene una audiencia súper especial. Donde va Óscar Pérez, el pueblo se va, la ciudad se llena. Es un fenómeno fantástico. Felicidades, Oscarcito. Y después ya se puso también en las comunidades paraguayas, en Buenos Aires. Varias veces tocó acompañarle en las giras. Buenos Aires, por la España provincia. también fue mucho. España, España, Nueva York. Sí, que estaba Incluso la hija estaba leyendo. Hay una música que hicimos modestamente con Oscar y está traducida en 4 idiomas y en el original es guaraní, pero en la letra en 4 idiomas. Qué lindo, Así. qué lindo. Muy bien, estuvo postulado como mejor música, como el Premio Nacional de Música. Estuvo en el segundo lugar. Sí. Qué bien. Ojalá que no ganó, ¿cómo se llama esa música? Mamá. Ah, el de que fue antes de estar en Néstor López. Néstor López. Néstor Sí, López. buen canto. Nos quedamos mirando cómo llevaba. Pero el Néstor avión. Loe es muy querido. muy querido por los jóvenes y Sí. además él canta en guaraní. Perfecto. Claro. Sin discusión Y alguna. como dice el profesor, él estudió guaraní, que es muy importante eso. También. Y Oscar rescató muchas canciones. El caso de María Escobar es una cosa rara. María Escobar está en debate. Muchos dicen que es de Mauricio Medina, otro que es de... Hasta que Emiliano le atribuyó. Sí, los hijos de Emiliano sí, ya le inscribieron como de Emiliano. Emiliano. Pero muchos discuten que no es el estilo de... Como dice Melgarejo, que estuvo trabajando en APA. El dueño de la música es el que escribe esa canción. Claro, legalmente hablando. Exacto. Y eso tanto en su momento se discutió también con Samuel Aguayo. Samuel, sí. De las varias composiciones que él registró. Y también en cierta medida don Mauricio, ¿no? También. Sí. Seguramente el hecho de estar Eso en era Argentina. común, era claro, común esos sí. años. Y sobre todo por estar en la Argentina y tener más facilidad para hacer los registros. De hecho, yo creo que hay un reglamento, no sé si vos conoces, Carlos, también, que uno puede vender su música y el que inscribe es el dueño. El caso está, hay una famosa canción de orquesta típica, Añaga Poteo. Añaga Poteo compuso música y le regaló a su novia. Su novia inscribió y ahora está recibiendo un dineral por su heredero. ¿Verdad? Y Cañete, Luis Cañete, el papá de nuestra amiga
Gladys, vendió una canción que ahora es el tango más grande. Tiene un famoso tango que es de Cañete. Y lo anotó un compositor argentino. Y él lo dice que yo, y también el argentino dice que compro. Eso se establece, porque hay un reglamento que dice que eso es posible. No es delito. El que escribe es el dueño. Claro. No, pero el que escribe es el que es el dueño, pero si vende. Ya no. Claro. No, si yo vendo, pongo algo y Juan me dice, ¿sabes qué? Te compro tu canción, y $10,000, dale. Juan compuso, escribió y inventó la canción. Eso pasa con mi dulce señora. My Sweet Lord. Claro, él compró. No llegó a comprar, llegó a plagiar en un momento dado. Y tuvieron una disputa con los Chiffons Girls. Eran las dueñas, en 1960 aproximadamente fue, que salió antes, en el 50. En el 51, las Chiffons Girls compusieron esta canción, por supuesto, no con la letra que le puso luego George Harrison, ¿verdad? Y George Harrison lo que copió fue la melodía y le puso encima My Sweet Lord. My Lord, My Sweet Lord. Se hizo totalmente famoso y luego le demandaron a él y le ganaron. Y al final creo que le compró Harrison a las Chiffon Girls, no sé si existían todavía, pero le compró los derechos. Y ahora es de él. Porque, por ejemplo, Ricky Martin, Luis Miguel compran canciones hechas que son de él, que ellos escriben como suyas, porque compraron los derechos y presentan el contrato de compra. Es legal. Claro, es una cosa legal que puede, o sea, no es lo mismo plagiar que comprar, ¿no? Claro. 5 compañías en plagio. Pasando los 5 compañías. Hoy existe una empresa, por ejemplo, en el área editorial, que mandan componer, o sea, redactar un capítulo de un libro. Claro. Y hay alguien que acepta, produce el contenido y vende. Y hay un puesto en las editoriales que es así como un escritor fantasma. Vos puedes estar ganando buena plata toda tu vida, pero nunca vas a firmar nada. Va a firmar a alguien famoso. Y también ocurre con el tema de las traducciones, ¿verdad? Que acá se generó y se genera una serie de circunstancias así especiales, porque de hecho ya hoy está totalmente regulado. Rudy Victoria tradujo La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, ¿verdad? Y él le llamó Pascual Duarte Ecoeco, el libro totalmente en guaraní, y es ya obra de Rudy Victoria. Pero lo original es de Camilo José Cela. Ocurrió con Martín Fierro. Se hizo película. Sí, Martín Fierro, el caso mismo de Don Quijote, que ya también se tradujo al guaraní. Lo hizo justamente de Don Félix Guarania. Y bueno, esas traducciones ya son de los traductores. Salvo que, así como estábamos hablando, el propio traductor venda sus derechos. David, hay un libro que vos pasaste por la escuela, que tuvimos que aprender de memoria para pasar de curso en la escuela de locución. Era Platero José. De Lino tenía esa nave. Odiaba ese libro. Sí, original de Juan Ramón Jiménez. Entonces, original de Juan Ramón. Mi compañero fue Arturo. Sí. Arturo, nada. Y en esa época la mesa examinadora estaba compuesto Tecito, Baracayán, fanático de guaraní, Isabel Peralta, fanático de guaraní, ¿cómo se llama? Moliner, otro. Entonces, si uno no hablaba guaraní, no quiero pasar por la mesa, no. Entonces la solución era aprender de memoria ese libro. Y todos aprendíamos de memoria. Recitábamos como bendito, ¿verdad? Entonces, y pasábamos así. Entonces la gente odiaba. Platero José. Qué lindo libro, Sí, de Lino Trinidad, la versión guaraní de Juan Ramón Jiménez. Platero y yo. No sé si hasta ahora se usa ese texto. Sí, se sigue leyendo, pero ya tiene, como te dije hace rato, una serie de, digamos, de competencias, ya con otros traductores que hoy día tienen ya sus obras también presentadas. Me parecía un platero así de Hagüe Pai, Pope. Esa es la gente que sabía otra cosa. Sí, las chicas eran víctimas de esa broma. Sí. Bueno, impresionante. Vamos a poner otra música. Pues seguimos.
En un rato vamos a estar ya con la parte solidaria. Carlos está preparando también su... Y yo tengo un mensaje también. Claro. Bueno, acá Ina me escribe y me dice que voz maravillosa la del profesor David Galeano. Muchas gracias. Está sacando puestos. También Clarita, muchos saludos al profesor David Galeano. También estamos nosotros, Clarita, para que nos salude. Que se está llevando los lauros del amigo. Pero está bien, caramba. Él no viene todos los días. Acá Ana María dice qué lujo el profesor David Galeano en el estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. María Armoa, por dos cosas llama a María de Buenos Aires. Por su compadre Oscar Pérez y por David. Muchas gracias, Nando. ¿Cuándo va a estar por Buenos Aires? Dice María. Y estuvimos no hace mucho, fuimos hasta Rosario. ¿Le conocemos a María Armoa? Sí, falta. Hay tanta gente que hoy uno conoce a través de las redes sociales que antes era una cosa imposible. Hoy uno puede decir tengo amigos en Argentina, en Chile, Estados Unidos. Increíble. Y justamente el elemento que nos asocia, nos une es el tema del Guaraní, la cultura del Paraguay. Tenemos el saludo. Sí. Un saludo a Zulma Torres también. Saludos a Zulma Sí. Torres, mandó un saludo recién y Muchas dice, gracias. saludos al profesor y dice también mi compadre David Colmano. Sí. No. Ahí está. Sí, mira. Pero agradecido siempre a Zulma. El gran escritor. Julio. No, es Colmán Gutiérrez. Sí, Andrés Colmán. Andrés Colmán. Gran mi compañero. Bueno, Zulma aquí destacar, dice, hacerle conocer al profesor David, que para que sepa que soy Galé, que estuve en la producción de muchos festivales. Sí, en Caritas. ¿Te ha pasado por ahí? Sí, ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo esos festivales, loco? Y Carlos creo que tuvo una vez. ¿Dónde? En Caritas, cuando Sí, claro. Sí. Sí. Carlos No, era pues, la estrella. si yo te decía que a la noche yo te seguía. No, A la noche. Cierto. Sí, en Caritas acá, Juan Pastoriza. Ana Carmen y todas esas. Sí. Y bueno, Zulma dice que en esa época era la Paquita. Y Carlos cantaba, de las chicas del lado. Porque al lado teníamos un colegio, ¿verdad? No, por Lleno eso, de chicas. hay gente que deja así una estela luminosa de su paso por la vida y Carlos Báez. Sin duda. Yo siempre digo que es un héroe. Y es Sí, lo que claro. no quiere muy modesto, no quiere aceptar. Donde vamos, preguntan por cada uno. Conocidísimo. Oiga, Una estrella. De pronto vamos a leer otro saludo. ¿Cómo se comunica con nosotros? Los dos Al teléfonos. 0986-780-780 y al 0985-63-284. Esta noche es la premiación de muchos Viernes. casos de David. 31 de enero en la cafebrería Maluquín. Apoya a la amiga Karina, apoya a la Casillas. TV. Susi Saco, está la gente de Alameda. Ciudadela, Alameda. Alameda ya está viniendo. Sí, qué bueno. qué También maravilla. esta chica Belén Benítez, estrella del ámbito esteño. Aparte, esta cantante es nativa de Ciudad del Este. No hay muchas nativas. Todos somos ahí extranjeros en Ciudad del Este. Una ciudad cosmopolita. Sí. Igual cuando uno se va al exterior, encuentra otro compatriota, demos guarse, ser paraguayo. Nadie no es del interior, todo el mundo paraguayo. Sí, paraguayo. Sí. Bueno, tenemos un mensaje. Jerkin Daniel también está preparando su repertorio. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan? Hay mucha expectativa. Tiene mucha expectativa. Él tiene varias pistas muy importantes que va a estar cantando esta noche en la cafebrería. Muchas canciones que hacía con Samba Show, Claro. En italiano, Sí, en inglés, en francés. En fin, él es muy cosmopolita definitivamente y bueno, va a dar todo su arte esta noche aquí en la cafebrería. Y lo hace por nosotros, simplemente, Carlos, porque él no vino a cantar. No, Incluso se negó para cantar. Así que, gracias. pero es un reconocimiento importante que le vamos a hacer por toda su trayectoria y por haber aportado tanto a nuestra música, definitivamente. Sin duda. Para la tranquilidad de muchos, ya estamos solucionando un 99,5% el tema del equipo de sonido, porque ese equipo de sonido no tiene que ser ni tan, ni muy, porque es pequeño ese local. Entonces Así ya está es. solucionado prácticamente. Y era una de las cosas que nos preocupaba. Vamos a poner un guardia por ahí si aparece algún perrito. No, Tres goles.
Siempre hace falta. Hay que estar recordado, definitivamente. También es como vamos a premiar a la gente de la universidad privada del Guairá, que es justamente seguidor tuyo, creo que vos alguna vez has estado por ahí. Sí. Lo que te decía hace rato, la circunstancia del guaraní me llevó a muchos lugares y en muchas de estas universidades públicas y privadas, compartiendo con mucha gente. De hecho, mi ámbito de trabajo es la universidad. Yo cumplo este año 39 años como profesor de la UNA, de la Universidad Nacional. Estoy en varias facultades y eso también siempre ayuda, el intercambio, el conocimiento y reconocimiento entre varios colegas de acá, de Asunción, como de las universidades que están en el interior. El arma de guaraní. Sí. ¿Cuántos alumnos ya enseñó el Ateneo? Y hasta ahora el número llega a 140.000 de los que hicieron lo que llamamos el curso básico, y a eso hay que sumarle una cantidad más o menos igual o un poco más de gente que participó de alguna jornada, de algún congreso, de algún seminario, que son eventos breves, pero donde también cada uno de los participantes fue certificado. Entonces podríamos hablar tranquilamente de 300.000 personas. Fácilmente. Dice Carol o Carolina y Richard está grabando el programa. Yo sabía eso. Ah, qué bueno. Ya les saludo. Sí, Guaraní, saludos. mírense guaraní. Maite dijo Richard, Carolina. Carolina. Empezamos a empezar a Saponaité, Orero, iban en Dive. Ya la tira. Ya voy a mirar. Está GNG Venderecové, Tesain, Borecú, Apaé, Aguapibe. Y el único lugar donde se reúnen todos los de la pesca deportiva del mundo, digo yo, es ahí en ese lugar. Está don Carlos, un hombre muy preocupado por el ambiente, con la parte climática, ambiental. Es el hombre que sale en defensa ahí de la zona, porque ahí los brasileños siempre llevan en camiones los pescados. Y eso hay que parar. Si no va a pasar lo que pasa en el río Paraguay. Y es increíble que pasa a varios puestos militares, policiales y nadie ve. Te ahí la tira. Y dice que ese pescado solamente está en el Paraná, el tigre del Paraná, que es el dorado. Por eso todo el mundo, los principales restaurantes del mundo están pescando por ese pescado, que en Europa tiene una cotización, va congelado a Europa y tiene un costo sideral. Por eso todo el mundo se pelea por ese pescado. Y lo malo es que matan y pescan ya en pequeñito, ahora y ya no se puede reproducir. Ni cuidado. Claro, sí. Bien, vamos a escuchar más de Oscar, porque pidieron y después seguimos, porque tenemos muchos temas, tengo también audio. Sí. Mar Tivero, que está en Corriente, está escuchando, ya vendrá para la tardecita, para también presentarse. Gracias, Mar. Una estrella del chamamé va a estar con nosotros también. Fantástico. Sí, muy bien. Y bien, vamos a lo de, ¿qué tal si escuchamos esto? María Escobar, estábamos hablando de María Escobar, de Mauricio Medina, ¿verdad? Sí. Aunque firmó también Emiliano. O los hijos de Emiliano. También. Emiliano. Bueno, ahí está. Oscar Pérez, su versión se hizo película esta composición. También otra noche y muy entretenido, muy con mucho retorno, porque está con nosotros el profesor David Galeano Oliveira. Mucha gente dice Oliveira. Era Oliveira, por hora y gracia un funcionario del registro civil que no Oliveira. Oliveira era brasileño, mi abuelo. Oliveira. Y a mi abuela le escribieron Oliveira. Pero lo que pasa es que ahora es Olivera porque ya tienen todos los documentos como Olivera. Claro, como Olivera. Ya no se puede. Y era, justamente le estaba comentando acá a luz de la gente de Juvenal, mi madre nació en Trinidad. Mi madre era de Trinidad y allí una partida de parientes míos que llevan el apellido Olivera y la otra parte Servillán, ¿verdad? Que están hace años, o sea, toda la vida allí. ¿Son el único que es Olivera o hay otros que son Oliveira? Allí en esa zona no, todos a partir de mi abuela pasaron a ser Olivera. Mi madre, mi tía, mis tíos también. Y bueno, quedó en Olivera.
Oliveira, Aracilo Oliveira. Oliveira. Tengo más, ¿cómo es? Esta señora nos envió una música que ya estamos encontrando, Ángela Rolón, que está por acá, ya reside en España, y estamos encontrando una canción que grabó con Rigoberto, que está también de cumple. Así que vamos a pasar un ratito. Pidió el tema con fraternidad. Acá tengo un mensaje, Marcelo Fernández. Hola, un lujo ir al profesor David Galeano, lo quiero mucho, José Lo Morinio. Muchas gracias, José Lo, gran amigo, escritor. Sí. Y también saludos de un Victorio, amigo común nuestro, Isaac Villano Exacto, un placer. Así que, también Luis Ugueli, compañero de beca, estudioso también de guaraní. O sea que con Luis vimos en realidad fuimos tres, Marcos, Álvarez, Luis y yo. Pero Marcos tuvo la desgracia de que estando allá en Berlín, murió su papá. Tuvo que volver. Entonces nos quedamos dos paraguayitos ahí. Justo cuando caía el muro. Qué quilombo, ¿verdad? Sí. Y ahí, los 89. 89. Sí. La Deutsche Welle. Yo la Deutsche Welle. Justo hasta hoy tengo el pedacito del muro. El otro día estuvo de cumpleaños otro periodista Histórico que estuvo en la Deutsche Welle, don Víctor Barrios, que mucho tiempo estuvo en Cali y fue nacional después. Víctor es un estudioso. Estuvo de cumpleaños, tiene 94 años, tiene ahora. Víctor incluso habla alemán. Sí. Yo creo que en materia de música clásica y otras... El más sabio, el único seguramente, ¿no? Sí. Hablando de música clásica, en Cali hubo un señor un productor muy grande que se especializaba en música clásica. Y nunca puedo pronunciar Tchaikovsky, es Tchaikovsky. Ya gente una Tchaikovsky. Pero lo conocía muchísimo. Así que mi respeto a ese señor. 2 años, 1 minuto. ¿Qué teníamos que hacer? Una presentación de que venía del este, hablando de nuestro amigo Isaac Blanc, que es una clínica donde él es otorrinolaringólogo y aparte de estilista. Entonces tenemos que... o sea, ¿cómo? Cirugía plástica. Y bueno, nos está escuchando en este momento, un saludo para vos, Héctor Césped. Y él nos está de presentador de nuestros shows, que lo tenemos acá. Si Junior tiene la amabilidad de poner, tenemos nuestro show que estamos el próximo 13 de febrero, estamos esperando el Día de los Enamorados en La Malquería. Pero estamos ahí. Según Freddy, es duro de matar. El 14 estamos en el Real San Vicente. En el Real San Vicente vamos a estar cantando para todos los enamorados en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, en un show súper especial. ¿Y esta noche? En el Real San Vicente. ¿Y esta noche en la Café Breve? Y esta noche, por supuesto, en la Café Breve. Luz presenta, va a ser tu presentadora, ¿no? Luz va a ser nuestra presentadora principal y va a presentar a Herkin Daniel, que acaba de llegar de Europa. También le estamos haciendo un homenaje a toda su trayectoria, y muchos artistas importantes van a estar presentes. Alameda, la estrella de César Andrés también va a estar presente, en fin, y nosotros que también vamos a estar cantando, y Herkin que va a estar interpretando sus mejores canciones. Herkin Daniel. Muy bien. Hoy es cumpleaños de Chango Nieto. No me diga. Perdón, fallecimiento. No podemos poner algo de Chango Nieto, gran cantante, un innovador también. Tenía una característica Chango Nieto: nunca abría los ojos cuando cantaba. De ahí creo que ahí son por el nombre, a propósito. Por eso lo de Chango. Pues, de 2 de la mañana, 1 minuto. Y vamos a acá pidió una chica que canta en su momento, que pues se radicó en España, Ángela Rolón, grabó con Rigoberto y nos dejó esta grabación. Antes de conectar, sí compartir el paso, le saludamos a Rigoberto. ¿Vos sabés cómo le dice a Rigoberto? No, pues se va a enojar. Mientras pasa la música. Te voy a contar, te necesito ver una cosita que vuela. Ya te ubicaron. Vuela y molestoso. Vuela y molestoso. Pero no sé por qué le dijeron eso, porque lo digo con mucho cariño.
Bueno, Va con onda. va con onda. Felicidades, gran maestro Rigoberto Arévalo. Rigo. Aquí esta grabación de Ángela Rurón, que reside en España, y por supuesto el Rigoberto Arévalo, el chutero de siempre, de Rómulo Ramírez, ¿verdad? Con fraternidad. Ahí está. O sea, en Perú,